Hablar de la seguridad social y de todo lo que conlleva para todos los ahorrantes nunca es fácil, pero hoy traemos con ustedes un invitado especial que es un experto en la materia y que nos va a hablar desde el conocimiento, ya que toda la experiencia que tiene es sumamente inspiradora. Mi nombre es Rubén Martínez Portes y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Voces Influyentes. Y yo soy Carol Mella. Aquí estamos con nuestro invitado Kinger Moquete. Gracias por aceptar la invitación. Un placer, con mucho gusto. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir aquí experiencias y apoyar este sistema país que tanto necesita saber sobre derechos y deberes en seguridad social. Así es. Muchas gracias, Kinger. La seguridad social es sin duda algo que está motorizando nuestra economía. Tiene muchísimas aristas. Pero antes de entrar en esto tan importante, queremos conocerte un poco y queremos que nuestra audiencia conozca quién es Kinger Moquete, cuál ha sido su trayectoria, tanto profesional como de la vida académica. Tan mal que se ve uno hablando de uno, ¿verdad? Pero bueno, te puedo decir que, como sabes, soy licenciado en computación y procesamiento de datos. Fue mi primera carrera. Trabajé mucho tiempo en lo que fue el Instituto Dominicano de Seguridad Social y tuve la oportunidad de compartir con personas que ayudaron a formar, digamos, mi pasión y mi compromiso con la seguridad social, como fue Chanel Rosa Chupani, Rosa María Suárez Vargas, Bienvenido Cuevas, que fueron parte de los técnicos, el propio Gabriel de Río, que fueron parte de los técnicos que, digamos, participaron en las discusiones técnicas para lo que hoy tenemos como sistema país de seguridad social con la ley 8701. Trabajé en el ISS, luego estuve en la presidencia de la República por espacio de 4 años, entre el 2000 y 2004. Luego he sido consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano para el Desarrollo con proyectos de reingeniería de procesos y sistemas, y básicamente he estado siempre ligado al sector salud. Mi primer trabajo fue en el Ministerio de Salud Pública con apenas 16 años, con la cédula de librito. Era de menor de edad, pero tuve la oportunidad de empezar a trabajar. Había hecho unos cursos técnicos y salí a buscar trabajo. Pues desde ahí empezó Salud Pública y DCS en las áreas de planificación. Hablo del 93, 1993. En el ISS, que estuve ahí unos 3 años, hasta el 98. Y bueno, luego estuve en la presidencia de la República, encargado de la dirección de informática, específicamente manejaba la intranet y creamos un sistema de educación en línea, educando a los servidores públicos ahí con las herramientas de Microsoft, con e-learning para que manejen Office y lo básico de Office. ¿Eso en qué año fue? Te hablo del año 99, 2000, 2005. Luego estuvimos en el Banco Popular como gerente de proyectos. Básicamente ahí trabajamos con el sistema de gestión del banco. Es lo que tiene que ver con los módulos de captaciones y colocaciones, con la captación de recursos y los distintos instrumentos para determinar los modelos de gestión de riesgo y de rentabilidad por los clientes. Se nos presentó una oportunidad de volver a la seguridad social en la Superintendencia de Pensiones, y ahí fuimos como parte del modelo, participar en el modelo de evaluación de riesgo operativo de las administradoras de fondos de pensiones, y ahí creamos el modelo de evaluación de riesgo tecnológico para las AFP, como parte de la función reguladora y supervisora del seguro de vejez y capacidad de sobrevivencia que le toca a la Superintendencia de Pensiones vigilar. Luego estuvimos en el Banco Mundial, en lo que hoy la gente conoce como CIGEF. Fue a través del programa de gestión financiera, PAFI, en el Ministerio de Hacienda. Y trabajamos en el diseño del subsistema de tesorería de lo que es el CIGEF y un poco en el modelo del módulo de compras que hoy se llama Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, o CSFP. El CIGEF, para los que no están viendo, es el Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado, que es donde pasan todas las operaciones ahí. Esto fue contratado por el Banco Mundial. Y bueno, luego trabajamos en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, donde fuimos contratados puntualmente para implementar el sistema de información y pago de subsidios sociales. Los subsidios que gestiona la CISARRIL son prestaciones económicas del Seguro Familiar de Salud para los subsidios por maternidad y lactancia, y posteriormente los subsidios por enfermedad común, que son subsidios que están financiados con lo que se paga para el Seguro Familiar de Salud. Fue un proyecto que ejecutamos en un tiempo récord. En apenas 3 meses y medio fuimos contratados en mayo, porque esas prestaciones económicas, en virtud de la ley, debían entrar en vigencia en el año 2008. Y bueno, ya para
debía entrar en vigencia el 1 de septiembre del año 2008. Y pues el día 3 de septiembre, el día 1 de septiembre ya se estaba permitiendo captar los subsidios o la solicitud de subsidios a través del SUIR, de la Tesorería de la Seguridad Social, el Sistema Único de Información y Recaudo. Apoyamos en, digamos, el plan del proyecto que incluía negociaciones con los grupos de interés, entiéndase sector empresarial, clase médica, hablamos de Copardón, la Confederación Patronal Dominicana, los gremios médicos y los dueños de clínicas privadas, y por supuesto ya todo el sector empresarial, que aunque en el seno del Consejo de la Seguridad Social lo representa Copardón, pero igual había que hacer negociaciones con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Asociación de Industrias, para lograr el consenso para la creación de lo que es el reglamento aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social para los subsidios por maternidad, por lactancia y un año después por enfermedad común. Ahí estuvimos como gerente técnico. El proceso que diseñamos fue un proceso armonizado con la Tesorería de la Seguridad Social y la empresa procesadora de la base de datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es Unipago. Y fue un sistema interesantísimo donde participaban empleadores, las propias madres embarazadas, que ya notificaban la situación de embarazo, y los médicos, que a través de su empleador se les generaba un formulario que llenaban los médicos, donde estaban los datos generales de la trabajadora y la fecha estimada de parto. Eso, porque si el empleador es que los registraba a través del SUIR y ya se tenía una proyección financiera, una validación de derechos que tenía los periodos de carencia o la cantidad de cotizaciones mínimas requeridas para el pago de esta prestación. Y ya cuando la madre avisaba que se iba de licencia pre y postnatal, a través del SUIR se le activaba el pago del subsidio por maternidad, y cuando el bebé nacía por lactancia, que es un pago de una proporción del salario de la trabajadora hasta el primer año del bebé, ¿no? Un proceso bien interesante y uno de los procesos con los que más feliz me siento de haber implementado. En ese momento el proceso de determinación y reconocimiento del derecho era prácticamente en línea. O sea, que usted generaba entre el primer, segundo día, tercer día hábil del mes, ya con la generación de la factura de la TCS, ya tenía el subsidio aplicado. Pero Mira, sin duda es mucha información, sin duda es mucha información y ha sido una trayectoria larga, ¿verdad? De conocimientos, pero quiero que eso lo vayamos desmenuzando para que la gente pueda entonces comprender esta complejidad del sistema. Tú nos estás hablando ahora, por ejemplo, de tu trayectoria laboral. ¿Cómo tú llegaste, por ejemplo, a esto de la seguridad social? O sea, me refiero a que estuviste desarrollando mucho en el área tecnológica, pero tienes una vocación por el aspecto de la seguridad social. Es una pasión con la cual tú hablas. ¿Cómo fue que se fue desarrollando esa pasión, ese amor por la seguridad no, social? definitivamente era haber trabajado en el IDCS, donde era la Dirección de Planificación, Estudios Técnicos, Gerencia de Planificación, Estudios Técnicos. Como te digo, siempre hay personas que te sirven de mentores, que tú ves su accionar, la pasión y el impacto en la sociedad de lo que esas acciones, esos planes, esos proyectos, esos documentos técnicos, estudios de factibilidad, beneficio y todo eso para la ciudadanía. Evidentemente ahí despertó mi pasión, y sobre todo porque cuando tú estás hablando de diseñar seguridad social, que es para todo un país, tú ya no eres solamente un técnico, sino que también tú te ves como un beneficiario de ese sistema de protección social o como un sujeto obligado para digamos, la contribución. Entonces, luego de la CISA-RIL, que implementamos los subsidios por maternidad y por lactancia, estuvimos en la EPBD Unipago, que es una empresa de capital mixto, cuyos propietarios son las administradoras de fondos de pensiones y las administradoras de riesgos de salud, CARS y AFP, y cuyo fin social, su fin específico es procesar la base de datos de la seguridad social, una empresa especializada en procesamiento de datos, y así con ello se evita que las ARS y los prestadores, las AFPs, en vez de ellos estar haciendo inversiones individuales costosísimas en infraestructura tecnológica, seguridad de información, planes de continuidad, la tesorería contrata a esa empresa para que procese toda la información de la seguridad social. Hablamos de los procesos de afiliación, recaudo y dispersión. Ahí estuvimos por cerca de 9 años como gerente de operaciones y responsable de los planes de continuidad de negocio para garantizar, ustedes saben, que un sistema país de protección social, que es donde está, digamos, el cerebro de la data de la recaudación
lo que se individualiza regularmente a cada cuenta de capitalización individual de los trabajadores fue algo muy apasionante, un trabajo que implicó mucho sacrificio en términos de tiempo, pero los resultados están ahí, uno se siente satisfecho. Un sistema país de tecnología sólido, robusto, seguro. Usted no ha escuchado nunca un escape de información o alguna indiscreción, una fuga de información. Eso se debió a una inversión importante en tiempo, capacitación, infraestructura tecnológica, proyectos para garantizar, digamos, un búnker digital, que es lo que tiene esa EPBD. Ahí estuvimos 9 años en proceso de la pandemia. Se había ejecutado un proyecto de transformación digital que implicaba automatizar aún más a la empresa, y con el tema de la transformación digital, ahí van a haber algunas desvinculaciones. Creamos un área para salvar a algunos de los colaboradores. Sin embargo, vino la pandemia ahí mismo, el mismo mes. Y afectó. Y el capitalismo es salvaje, no tiene que ver. No tiene que ver con nada. Kinger, me pregunto ahora, estoy curiosa si tenemos tú y yo las mismas 24 horas. Tenemos la mejor. No sé, no lo creo. En medio de todo ese trabajo me dio tiempo para hacer varias maestrías. Tengo la maestría en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social. ¿Te gusta estudiar? Más que me gusta estudiar, me gusta implementar soluciones. Para implementar soluciones a veces hay que educarse. Sí. Cuando hablamos de un sistema país, la pasión me llevó a estudiar mucho seguridad social. Tengo en el ámbito de la seguridad social 2 maestrías. La otra es en Dirección y Gestión de los planes y fondos de pensiones. Sí. Y ya especialización en la gestión de los recursos de la seguridad social, especialización en la gestión de las prestaciones económicas de la seguridad social, y así sucesivamente. Y esto de que tú nos dices que te encontraste en el camino en personas que tú veías en ellos un buen trabajo, que te daba a ti anhelos de seguir haciendo ese trabajo. ¿Tú dirías que los líderes nacen o se hacen? O sea, tú te has visto que, aparte de que sabemos que con lo que nos estás diciendo y con tu trayectoria, ¿verdad?, que respalda tu motivación, tu superación, tu capacitación, ¿tú sientes que ha sido más interno o ha sido más de propulsión externa? Tú has traído una discusión casi filosófica, porque se habla de que, por ejemplo, es como que hablemos de quién fue primero, la gallina o el huevo. Pero cierto es que hay factores del entorno que inciden, Sí. pero también está la automotivación y la convicción, principios y valores de familia, y los retos, un espíritu competitivo, Sí. un espíritu de servicio, te hace necesariamente a ti a compartir. El liderazgo no lo fue cultivando con prueba, errores. He tenido el privilegio toda la vida de trabajar con equipos o conformar equipos, gestionar equipos de alto rendimiento. Y eso realmente es extraordinario cuando usted tiene la oportunidad de formar equipos. Los trae con sus competencias, a los que no lo ayuda a desarrollar sus competencias. Y hay un dicho que dice: para donde mira la cabeza van los pies. Y la mejor manera de usted guiar es sencillamente haciendo las cosas correctamente. Y, por ejemplo, en algunas ocasiones que había que irse más tarde, o que había algún evento que implicaba algún riesgo para la operación, el primero que estaba ahí era yo y el último en salir. Ese carnet de la salida, el último que pasaba era el mío. Pues, y es una manera de tú mostrar el compromiso con los colaboradores. Aquí no estamos nosotros a las 3 de la madrugada, aquí también está nuestro jefe. A veces llamaban las esposas, como que, y mira, ¿a qué hora van a salir? Claro. Yo no sé, pero aquí está mi jefe. Yo escuchaba que... Sí, ¿qué decir? Sí. Lo cierto es que el liderazgo se va cultivando y Sí. también uno de alguna manera ha sido supervisado y uno sabe lo que está bien y lo que no está mal. Y uno procura hacerlo mejor cada día. ¿Y cómo se vivió la pandemia en la seguridad social? Bueno, la seguridad social tuvo oportunidades maravillosas, como yo lo veo en nuestro país. Podemos decir, como en todo, nuestro país y la humanidad es un antes y un después. Por ejemplo, hablamos de que el teletrabajo era prácticamente, no era algo como que se concebió, por lo menos en países como los nuestros. En otros países sí se hablaba de teletrabajo, pero en pandemia, el país cerrado, muchísimas empresas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con este personal? Porque Sí. tengo la operación cerrada. No estoy produciendo, pero tengo una nómina grande. Muchas empresas lo que hicieron fue parar a los trabajadores, suspender una figura que establece el Código de Trabajo, que es la suspensión, que exime al trabajador de la prestación del servicio y exime al empleador. La ley establecía un plazo hasta 90 días. Sin embargo, aquí habían factores de incertidumbre y era un tema de fuerza mayor que escapaba
a los entes productivos y, por supuesto, a los trabajadores y al propio gobierno. El gobierno reguló instituyendo el tema del teletrabajo, el propio Ministerio de Administración Pública para los servidores públicos, pero la seguridad sí se vio impactada negativamente en principio, porque todas esas personas que dejaban de cotizar al sistema de la seguridad social automáticamente estaban desprotegidos para el seguro familiar de salud en un momento que era cuando más se necesitaba. Así es. Es ahí donde a iniciativa gubernamental se emite una disposición que, utilizando fondos de los excedentes del seguro de riesgo laboral, el fondo de provisión del seguro de riesgo laborales, que había un excedente. Cuando hablamos de excedente, hablamos que sobre la estimación de las fatalidades o las reservas técnicas había un monto muy superior. Y un tema para mí interesantísimo, porque vamos a hablar un poquito del seguro por desempleo, que lo establece la ley 8701 y 20 y pico de años después aún no está vigente, 24. ¿Cómo así que un seguro por desempleo? Te digo, en el seguro de riesgos laborales había un excedente en la reserva técnica superior a los 17,000 millones de pesos. Y el gobierno lo que hizo fue para crear planes como fase 1 y fase 2, que era para pagar por la seguridad social a los trabajadores, número 1, y número 2, dar una asistencia financiera a aquellos trabajadores que habían sido cesados, o una compensación a los empleadores por mantenerlos en la nómina, una especie de ayuda que llegaba, si mal no recuerdo, hasta un máximo de 8,000 pesos. Usted dirá, bueno, para el que está parado y ganaba 100,000 pesos, 8,000 pesos no es nada, pero para ese momento el salario cotizable promedio de la seguridad social, o sea, por lo que se cotizaba en promedio, eran 18,000, o sea que prácticamente se le estaba dando un 45% de lo que era el salario de la trabajadora o del trabajador. El trabajador. Entonces la seguridad social sí fue impactada con una disminución en la cotización en principio. Muchos trabajadores cesantes, recuerden que cuando los trabajadores están cesantes dejan de cotizar. Afortunadamente, con el tema del cambio de gobierno y una promesa de campaña del presidente Abinader, se había acordado hacer efectivo ese derecho fundamental a la seguridad social y que está consagrado como uno de los principios de la ley 8701, que es la universalidad. Cuando hablamos de universalidad, hablamos de que todos los habitantes, todos los ciudadanos del territorio están, en virtud de la Constitución de la República y ese principio de la ley 8701, a ser objeto de la acción protectora del Estado en seguridad social, entiéndase seguro familiar de salud, seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, y para el seguro de riesgos laborales, que solo aplicaría para los que están trabajando. Entonces, esos planes que vinieron a paliar, utilizaron recursos de esas reservas que habían en exceso del seguro de riesgos laborales y lo financiaron, y ya con la llegada del presidente Luis Abinader se dispuso la afiliación masiva de todos los dominicanos que no estaban registrados en una nómina. O sea, usted es cedulado y probablemente tú hoy por hoy, 6 años después, puedas conocer a muchas personas que no saben que están afiliados al Seguro Familiar de Salud y que están protegidos en el salud con el régimen subsidiado. Sí, yo creo que hay un desconocimiento en cuanto a ese tema, en cuáles son los beneficios que tenemos nosotros como ciudadanos y dónde podemos buscar información. Pero yo sé que tú no estás dando con ejemplos lo bueno o lo importante de lo de la seguridad social, pero yo quisiera que tú nos expliques con tus palabras llanas para nuestra comunidad qué es la seguridad social y por qué es importante. ¿Cómo no? En términos prácticos, la seguridad social podemos hablar como el conjunto de acciones y normas de un Estado para garantizar el estado de bienestar de sus ciudadanos, para protegerlo en virtud del Acuerdo 105 de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, que define un sistema de seguridad social, es aquel que tiene mínimamente estas garantías. Y se hablan de una serie, si mal no recuerdo, 10, 12 garantías, pero un mínimo de 8 garantías. Si hablamos de la protección en la infancia, en el nacimiento, en la salud, en la vejez, en la discapacidad, en la orfandad, la sobrevivencia, ante la pérdida del empleo y así sucesivamente. Nosotros tenemos en nuestro país un sistema de seguridad social que, aunque con 3 regímenes de financiación y 2 vigentes, hablamos del régimen contributivo, que aplica para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, entiéndase pensiones, el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales para los que trabajan.
pero tenemos un régimen subsidiado que viene a proteger al Seguro Familiar de Salud en el régimen subsidiado, que es para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso o que tienen un ingreso inferior al salario mínimo nacional. Y es ahí donde el gobierno, en una situación de extrema calamidad, una situación de pandemia, donde estaba prácticamente la humanidad en una situación de incertidumbre y de desprotección, dice, no, todos los dominicanos que hayan perdido sus empleos, todos los que son cedulados y que no estén registrados como asalariados, se le asigna el Seguro Familiar de Salud. Y ahí se insertó, se flexibilizaron las medidas para ser beneficiarios a través del gabinete social, se flexibilizaron las medidas, que antes para usted ser afiliado al régimen subsidiado tenía que ser encuestado para hacer una calificación realmente de su capacidad socioeconómica. Sí. Entonces se liberó eso para poder afiliar a todos. Y ahí esa medida ha sido criticada por algunos actores porque usted se encuentra, qué sé yo, que grandes empresarios, que son empresarios o profesionales por cuenta propia, tú te encuentras ahí a altos, altos funcionarios Sí. que fueron ministros, directores generales, diputados que están afiliados al régimen subsidiado de la Seguridad Social. El propio expresidente Leonel Fernández en algún momento publicó una foto que cómo está el afiliado, si él no necesita eso porque tenía capacidad contributiva. Ujú. Pero en ese ínterin pudieron haberse colado mucha gente porque sí era empresario por cuenta propia, pero sí se protegió ahí a la gran mayoría de los dominicanos. Yo doy unos talleres, regularmente tomo fines de semana, lo hago en todo el interior del país con los consejos de desarrollo provincial o liderazgo local, y damos como una introducción al sistema dominicano de seguridad social, los beneficios, las obligaciones y deberes de los ciudadanos. Y ahí nosotros hemos podido percatarnos de que la mayoría de los que están afiliados al régimen subsidiado no lo saben. Cuando lo decimos, incluso a grupos donde hay grandes abogados, porque apoyamos al Colegio de Abogados Sí. y damos esas charlas, ellos no creen que están afiliados. Hay que hacerle la dinámica con ellos en línea. Dame tu cédula. Tú estás en una nómina, no. Tú eres afiliado al régimen subsidiado. Pero entonces una pregunta, porque el régimen subsidiado, o sea, la gente entra a qué plataforma y cómo consulta si ellos están o no, porque hay gente que, por ejemplo, trabajadores, domésticos, choferes, que dicen, no, que yo no tengo seguro, pero cuando van, no, si usted tiene una contribución. Usted tiene una contribución que la hace el Estado. El régimen subsidiado, como te digo, aplica para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso en virtud de la ley, que no tienen ningún tipo de ingreso o que ganan por debajo del salario mínimo, y eso implica que están aquellos trabajadores informales que se han colado. Para los trabajadores informales o trabajadores por cuenta propia o consultores, usted puede ser abogado y es asesor y no está en una nómina, pero cierto es que usted tiene una capacidad contributiva interesante, los contadores, los ingenieros. Pero eso es igual que SENASA. Sí, todos los afiliados al régimen subsidiado están afiliados a SENASA porque SENASA tiene, a diferencia del régimen contributivo, Que es donde la gente hay aporta una voluntariamente, ¿no? competencia, atendiendo un principio de libre elección. Todos los trabajadores tienen el derecho a elegir una ARS y a elegir una administradora de fondos de pensiones para que maneje su fondo de pensiones. Si usted no elige una ARS o una AFP, dentro del tiempo que establece la ley, el sistema, el SUIR, Sistema Único de Información y Recaudo, le asigna una afiliación que es lo que se conoce como afiliación automática. ¿Y en base a qué la asigna? O sea, como yo, por ejemplo, Básicamente, para el régimen contributivo, el criterio es que usted empezó en la empresa XYZ, el sistema de forma aleatoria le asigna a la ARS que más afiliados tiene en esa empresa. Así es como está configurado el sistema. o sea, no es por origen de cuenta bancaria, o sea, que si son de No. X banco va a ser a la FP de ese Hablamos banco. del seguro familiar de salud Ujú. igual aplica para el sistema dominicano de pensiones, para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Si usted no eligió una ARS, el sistema le asigna una de forma automática y el criterio es la AFP que en esa empresa donde usted está tenga más trabajadores afiliados. Digamos, una empresa tiene 10 trabajadores, hay 4 que están en la FP1, 2 en la FP2 y otros 3 en la FP3. Entonces llegó un onceavo trabajador, no eligió dentro de su plazo su AFP, el sistema lo asignó a la AFP que más tiene afiliados en esa empresa. Y es eterno esa elección. No, el trabajador, muy buena pregunta, el trabajador tiene derecho a traspasarse en materia de pensiones, puede cambiarse de su AFP a los 6 meses, debe esperar 6 cotizaciones consecutivas para poder trasladarse. O sea, y si por ejemplo, si él empezó en la, Traspasarse de AFP. y si él empezó en la FP A y dice, no, yo voy a pasar a la B porque yo vi que tuvo un buen rendimiento.
Sí, y después pon tú que se cambia a la B. Tiene que esperar otros 6 meses para cambiarse a la C. correcto, sí. Antes era un año. Déjame decirte, por ahí por el año 2007 tuve la oportunidad de visitar a Procesar y Consar. Procesar es la empresa procesadora de la base de datos del sistema de ahorro para el retiro, que es como decir los fondos de pensiones de México. Eso es Procesar, y está CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que es como decir la CIPEN de aquí. Y ellos, fruto de esa visita, que fue como un intercambio, nosotros aprendimos algunas cosas de ellos, pero ellos aprendieron de nosotros a regular el proceso de traspaso. Porque en México había un desastre, o sea, México tenía 20 millones de traspasos al mes. Y era muy común que una Afore, en nuestro país AFP, en México Afore, que son las asociaciones de fondos para el retiro, era común que una Afore, un afiliado elija una Afore hoy porque le ofrecieron alguna prebenda, algún beneficio, qué sé yo, un préstamo, unas vacaciones pagadas, la fiesta de una boda y ese tipo de cosas. Por eso competían las AFPs en México. Y no solamente eso, sino que un trabajador ya recibió el beneficio. Aquí te dan una gorra o un paraguas. En México te daban, qué sé yo, una tarjeta de crédito, una orden de compra, y era normal que una persona tenga un traspaso 2 o 3 veces dentro del mes. Y ellos aprendieron de nosotros. Nosotros teníamos un sistema aquí ultra regulado que era de un año, debía esperar un año. Ahora la espera en virtud del reglamento de pensiones, de afiliación, son 6 meses. Pero tú has dado en el clavo. ¿Por qué traspasarme de una AFP? A los televidentes de ustedes, a los cibernautas, ¿verdad? Ujú. Las A escuchas, los sí. youtubers, a los escuchas, que nos están viendo. ¿Por qué usted elegir una AFP o por qué traspasarse? Básicamente, el que va a elegir una AFP por primera vez o el que ya está y desea traspasarse debe ponderar el nivel de solidez y solvencia de esa AFP. Es obligatorio que se publiquen los estados de cuenta, en qué instrumentos se está invirtiendo su fondo de pensiones, esa AFP, pero también por la calidad y el servicio, y lo más importante, por los rendimientos de las inversiones en esa administradora de fondos de pensiones. Y así usted se encuentra que en nuestro país hay una AFP que tiene un beneficio de un 8% y otra tiene de un 11%. Otra tiene un 7.90%. Yo no sé usted, pero si una me está pagando un 10.5 o un 11%, yo preferiría estar en esa. Quiere decir que mis fondos de pensiones van a crecer más rápido. Claro. Y de eso se trata en cuanto a fondos de pensiones. Usted puede ver. Pero espérate, antes de moverse, perdón, antes de moverse ahí, ¿verdad? O sea, porque tal la gente pregunta, o sea, mucha rentabilidad, la gente ve su estado de cuenta, dice, mira, yo tengo tanto dinero ahí, pero la gente, ¿cómo es que va a obtener ese dinero? Y también mucha gente pregunta, ok, si yo tengo, por ejemplo, 1 millón de pesos, la gente dice, ¿cómo yo lo puedo utilizar en valor presente o tengo que esperarse a valor futuro? Claro, antes de nosotros hablar de cómo va a recibir el dinero, tenemos que decir cómo está él obligado a aportar a su dinero, ¿verdad? Ok. La ley 8701 para el régimen contributivo, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia se financia con aportes del trabajador y del empleador. Es lo que se llaman aportes sociales para la financiación de los sistemas en este caso, de pensiones. Entonces, para decirlo en números redondos, el empleador aporta el 7% del salario del trabajador y el trabajador aporta el 3%. Entonces, con ese dinero que está ahí, se distribuye a la AFP que están afiliados los trabajadores de una empresa, y esa AFP, que es una empresa especializada en gestión de inversión de dinero y generación de riquezas. Esa es la razón de ser de las administradoras de fondos de pensiones. Recibir el dinero, ver los mejores instrumentos disponibles en el mercado para invertirlo y generar riquezas. Y cada dinero de cada trabajador cae en lo que se llama la cuenta de capitalización individual, que es la cuenta. Es como decir una cuenta de banco, pero esto es la cuenta de pensiones, cuenta de capitalización individual. Con ese dinero, digamos, usted va aportando 20,000 pesos, 10,000 pesos, lo que le descuentan a usted y lo que le corresponde a su empleador. La AFP debe invertir viendo los mejores instrumentos disponibles en el mercado, y es algo que también usted puede utilizar como referencia en qué está invirtiendo esta AFP, en qué instrumento. Yo me identifico ideológicamente en lo que está invirtiendo esta AFP, realmente o no. Pero ¿cómo acceder a esos fondos de pensiones? En nuestro país, a los fondos de pensiones se accede cuando usted es derechohabiente a recibir la pensión. Eso es en virtud de lo que establece el reglamento de pensiones en nuestro país. Usted tiene que tener 365 cotizaciones aportadas al sistema dominicano de pensiones. Si usted tiene las 365 cotizaciones, usted puede solicitar su pensión, pero usted puede
si usted ingresó de forma tardía y el dinero que usted tiene acumulado en su fondo de pensiones no le alcanza para recibir una pensión digna, pues entonces se le devuelve el dinero. Se le devuelve el dinero que ya usted y su empleador habían aportado más las riquezas generadas. Pero también usted puede puede optar por su pensión un poco más temprano que los 60, 65 años. Usted tiene, por ejemplo, 58 años y el dinero que usted tiene acumulado en su cuenta de capitalización individual, o sea, su cuenta de donde está el dinero de su pensión, a los 58 años, si eso le alcanza para la pensión mínima que está regulada por el Estado, usted igual puede retirarse de forma anticipada siempre que tenga 58 años y que el dinero le alcance para el monto de la pensión mínima. ¿A qué equivalen los 365 cotizaciones? O sea, ¿en cuánto tiempo? Si lo hacemos de una cosa si lo hacemos en tiempo consecutivo. En términos, a esta idea de cotizaciones como meses. Tú puedes trabajar en 2 empleos, vas a cotizar por tus 2 empleadores, no te computan como 2. Si es en el mismo mes, te computan como 1. Porque al final van las 2 a tu propia cuenta y se suma como 1. Entonces, 365 cotizaciones, hablamos de meses cotizados. Estamos hablando de 30 a 35 años. Ok, excelente. Continuos, o sea, Continuos, sí. Sí, sí. o sea que si la gente tuvo un break, por ejemplo, si salió en la pandemia 1 o 2 años, eso se frizó. Eso se frizó, sí, se le frizó. Bueno, se le frizó sus aportes, pero el capital que tenía en su CCI fue generando riqueza. Es probable que al inicio de la pandemia o de la pérdida del empleo, él pueda tener, qué sé yo, 2 millones de pesos y al cabo de 2 años fue que pudo insertarse al trabajo productivo de nuevo. Cuando él empezó a cotizar, pudo ver que ya no tenía 2 millones, probablemente tenía 2.300.000 pesos o algo así, porque esa es la bondad. Y por ejemplo, si una gente queda, digamos que sin empleo por algún tipo de discapacidad y tiene 2 millones de pesos, 2,5 millones de pesos, ¿tiene alguna forma de ese dinero darse o no? Mira, tú has dado es una pregunta muy interesante porque es una pregunta que se hacen muchas personas. Nosotros tenemos que ver a lo que le llamamos pensiones, ¿verdad? La pensión no es más que una prestación económica por usted haber llegado a su edad de retiro, digamos, por haber sido derechohabiente. Yo te dice, ya yo estoy muy cansado, tengo dinero para pensionarme, me pensioné. Pero el seguro se llama seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Usted tiene derecho a recibir Interesante. pensiones bajo ese seguro por diversos motivos, porque haya adquirido una discapacidad y hablamos de ese seguro, que no es lo mismo que una pensión por discapacidad que usted pueda recibir por el seguro de riesgos laborales, que ese viene a proteger todo lo que son las enfermedades adquiridas o accidentes laborales en ocasión de su trabajo. Y eso incluye enfermedades o accidentes en su trabajo o en el trayecto desde su casa a su trabajo o de su trabajo a su lugar habitual de vivienda, ¿verdad? Incluso hay un perfeccionamiento más allá, protección más allá, de que si usted usualmente va a su trabajo y sale a las 5, pero de ahí va a la universidad, Sí. entonces sí le cubre el camino a la universidad. Ya de la universidad a la casa no. Pero, paréntesis, ¿ahí estamos hablando de la AFP o de la CISALRIL? No, yo digo que tenemos que distinguir una prestación por discapacidad Ajá. que corresponde en virtud de 2 seguros. Ok. No es que lo va a tener sumado. Hay una pensión por discapacidad que te garantiza el seguro de riesgos laborales, que es para enfermedades o accidentes laborales que le provocaron un desmembramiento, una pérdida o una discapacidad total, ¿verdad? Hay mecanismos hay comisiones médicas de discapacidad, comisiones nacionales, regionales de discapacidad que determinan el grado de discapacidad y en virtud del grado de discapacidad, con el seguro de riesgos laborales, sí le toca una pensión proporcional a lo que él venía aportando y proporcional al grado de discapacidad. Porque usted puede tener una discapacidad que le impacte para el oficio que usted hacía. Digamos, usted es maestro constructor y usted tuvo una discapacidad que ya le va a impedir estar movilizando quizás las herramientas y moviendo bloques y ese tipo de cosas, pero usted sí quedó capacitado para sentarse y, por ejemplo, y ser telefonista o ser oficinista o ese tipo de cosas. Entonces no sería una discapacidad total. Entonces hay unos rejuegos, pero sí, bajo el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, una vez agotados los plazos o el tiempo que le permite el seguro de riesgos laborales, se activa el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Pero ese seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia básicamente viene a proteger los hijos del fallecido, la esposa, por eso se llama sobrevivencia. ¿Qué es sobrevivencia? ¿Quién sobrevive? El cónyuge que le sobrevive o los hijos que le sobreviven a un hijo que nazca con algún tipo de discapacidad. Y por eso es que en materia de salud
Y en materia de pensiones, las personas que nacen con algún tipo de discapacidad tienen la cobertura y la afiliación gratuita para ellos del Seguro Familiar de Salud, y eso se paga con cargo a la cuenta Cuidar la Salud de las Personas del Seguro Familiar de Salud. O sea, hay una serie de cosas donde se entremezclan los seguros. Por ejemplo, hay muchas personas que no saben que si una persona es pensionado y fallece, a la esposa puede ser objeto de una pensión permanente y los hijos sobrevivientes hasta 18 años y hasta 21 si estudian, se divide la pensión proporcionalmente entre esposas y los hijos sobrevivientes hasta los 21 años si estudian, y si no estudian hasta los 18 años. Y eso son garantías que le da, porque el esposo o la pareja pensionado, puede ser la mujer o puede ser el hombre, de alguna manera contribuye al hogar, y su ausencia implica una pérdida de la capacidad adquisitiva para para el sostenimiento Sí, de la familia. impacta. Te quiero preguntar, Ginger, dentro de lo que hemos conversado, ¿qué retos tú ves hoy en cuanto al seguro social? Mira, la seguridad social en nuestro país está entrañando muchos retos, y hace un momentito, cuando iniciamos, yo te hablaba del seguro del desempleo. La ley 8701 establece la prestación económica por desempleo, que aquí le llaman subsidio por desempleo, se le llama en la ley. El concepto subsidio viene más con una concepción errónea del legislador, de esa visión de asistencia social. Nosotros tenemos un sistema que es esencialmente financiado por los trabajadores y los empleadores, salvo el régimen subsidiado. Y esa ley manda al Consejo de la Seguridad Social a que en el plazo de un año establezca el reglamento, que haga los estudios técnicos, establezca el reglamento técnico para la operativización de ese seguro. Sin embargo, desde mayo del 2001 hablamos ya de 24 o 25 años de emitida la ley, no se ha podido lograr en el seno del Consejo Nacional de la Seguridad Social el consenso para emitir ese reglamento y poder hacer operativo la prestación económica por pérdida de empleo, que es un dinero que está destinado a las personas que pierden su empleo, y falta ese reglamento que diga cómo se va a financiar eso, y es donde está la gran discusión, porque todos queremos beneficios en seguridad social, pero hay una realidad que los beneficios tienen que tener una forma de financiación. Entonces vienen las discusiones técnicas y muy enconadas del sector empleador y el sector trabajador. El empleador dice, mira, eso es un beneficio que va a beneficiar al trabajador, eso debería pagarlo el trabajador. Y el trabajador dice, el riesgo laboral me impacta a mí y tú lo pagas íntegramente, que es el 1.3% del salario del trabajador, y lo paga íntegramente el empleador. O sea que hay un precedente de que no, tú puedes pagarlo también. Pero cierto es que eso sería una carga importante, que es como lo ven los empleadores, es una carga adicional a muchas otras que ya tienen, digamos, los sectores productivos, los empleadores. Claro. Y ahí es donde está la discusión. Por eso, en algún momento, y te hablo del año 2017, por ahí, 2016, yo escribí un artículo bien sustanciado, que me gustaría retomarlo, que yo decía, para ese momento había un excedente de unos 9.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos, 2017, 2018, 2016, del seguro de riesgo laboral. ¿Qué es un excedente? Es que de lo que son las expectativas de fatalidades y lo que yo debo tener provisionado para garantizar la cobertura de las contingencias que se presenten, tengo mucho dinero por encima. Entonces nosotros habíamos planteado, no, mira, si tenemos el problema de la financiación, vamos a llegar a un acuerdo por una financiación una financiación igual, considerada a las cotizaciones sociales, que es empleador y trabajador, y pasamos ese dinero en excedente mediante una resolución aprobada por el mismo Consejo Como fondo. del Seguro de Riesgos Laborales como fondo inicial para financiar, porque estoy seguro que usted puede tener 10 años trabajando, pero de que usted entre, como es una dinámica, es una constante, Claro. que se pierden los empleos, para responder, digamos, el primer año, los primeros 2 años, que haya un capital. Sí. Al final eso nunca se hizo, pero sí se hizo en el caso de la pandemia, porque se movieron 20.000 millones de pesos. Primero se cogieron 8.000, después se cogieron 12.000 pesos para financiar los programas fase 1 y fase 2. Entonces sí se podía. Podíamos hacerlo. ¿Qué
país o qué modelo de seguro social que funcione tú dirías que nosotros quizás pudiéramos hacer uso y ejemplo de para llegar a eso? ¿Y quiénes son las personas o los participantes, ¿no?, que pudieran apoyar esa concesión? ¿Cómo no? Como te decía, aquí hay dos posiciones muy enconadas, que es la posición del sector empresarial, representado en Copardón, que es la Confederación Patronal Dominicana, los distintos gremios empresariales, CONEP, Asociación de Industria, etcétera, y lo que son los sindicatos de mayor representación. Hablamos del CENUS, Consejo Nacional de Unidad Sindical, Confederación Autónoma Sindical Clasista, entre otros, son los principales. Y es que el empleador dice, está bien, vámonos al seguro de desempleo, pero quitamos la cesantía. Y usted sabrá que eso es como decir una mala palabra. Sí, Y es la principal discusión o el principal escollo que mantiene detenido la aprobación de la revisión del Código de Trabajo, que es prácticamente un código nuevo, es prácticamente rehacer el código, no es una modificación, es rehacerlo prácticamente. Y por eso hay posiciones muy enconadas y mucho celo con el tema de la financiación. Pero eso para lo que es el seguro, al final, ojalá se imponga, digamos, la razón, porque hay criterios objetivos de ambos lados para no querer que se quite la cesantía. Pero si usted tiene un buen seguro por desempleo, como lo tienen en Europa, en España, y así en España hubo con la crisis económica que inició el año 2017, donde España pasó de un 3% de su tasa de desempleo a un 30%, una verdadera tragedia, una media de un 3% de desempleo y pasó a un 30,5%, cuando más pensaba que ya no se podía estar peor la crisis económica, bueno, pues venían más desempleo. Entonces, hay tiempos por un periodo específico en sí, los que están en desempleo. El propio Estado, los ministerios de trabajo van apoyando, crean una bolsa de empleo, gestionan con los sectores productivos para hacer colocaciones y que salgan, porque la idea no es que la gente se quede recibiendo el subsidio claro, o la prestación económica, sino recibe esto mientras tanto, en lo en que lo que consigue consigo otro otro. trabajo. Si no lo consigue, yo te ayudo. Y si en tu sector, porque esa industria está en declive, por ejemplo, te capacitamos para que entres a trabajar en otra industria distinta a la que tú te has desenvuelto, porque hay una situación. Pero yo digo, por ejemplo, en España tienen la prestación por desempleo, que antes era abierta, después lo limitaron a 2 años por ese cúmulo de desempleo que te digo, y después te Sí, digo hasta 6 años y hasta 6 meses. Pero ya no solamente el periodo, sino que había una serie de condicionantes para usted mantenerse recibiendo la prestación, que es que usted demuestre que está buscando trabajo, que usted ha ido a cita de trabajo y que no ha encontrado nada que le convenga o que sencillamente a usted no lo han aceptado en un empleo. ujú, Y ahí es donde el Estado viene entonces y te capacita y te coloca en otra industria distinta a la que tú has trabajado. Sí, claro, y ahí también tiene que tener el país la capacidad de generación de empleo, o sea, porque ya España, bueno, ahí no sé, ya me imagino que ahí estaba el acuerdo con la Comunión Europea, tenían facilidad los españoles de moverse a otros países, que también deben haber visto esa parte. Pero con lo que tú estás diciendo de los empleadores y la cesantía, esa es una discusión bastante sólida porque tú como empleador tú vas a decir, yo no voy a estar pagando un seguro de desempleo y también una Y también cesantía. una cesantía. Entonces, a tu punto de vista, o sea, tú que eres experto en esta materia, ¿cuál sería el camino ideal? Para mí el camino ideal es generar el consenso para el monto de la financiación. Puede que desmontemos la cesantía o que digamos, mira, a partir de aquí todo el que estaba tiene un derecho adquirido y a partir de ahora todas las nuevas contrataciones se me van por el seguro por desempleo y lo vamos a financiar los dos. Pero a partir de ahí, Ok. y ahí hay un criterio Ujú, objetivo. Pero ya los que estaban, sí, se me quedan con esos derechos adquiridos porque es un principio del derecho. Los derechos laborales son progresivos. ujú. Y aquí hay una discusión técnica si es un derecho laboral o si es un derecho de seguridad social. Los dos, en todo caso, son derechos fundamentales. Pero para continuarte con retos que tiene este sistema país de nosotros de seguridad social, nosotros establecemos 3 regímenes de financiación: contributivo y subsidiado para los que no trabajan, el subsidiado, aquellos para los que trabajan. Pero hay un tercer pilar, que es el segundo, que es régimen contributivo subsidiado, que igual en 24, 25 años que tiene la ley de seguridad social, no se ha podido establecer el reglamento para eso. Entonces ya creo que sabemos hace rato que más que un régimen contributivo subsidiado, aquí sabemos que cualquier vendedor en una paletera en una esquina, cualquier frutero, cualquier persona que venda periódico, la doñita que vende café y té y hace sándwich y esas cosas, gana fácilmente 2 o 3 salarios mínimos. El que vende periódico en la calle, que ya casi no se ve, pero esa persona ganaba más de un salario mínimo, entonces tienen capacidad contributiva.
Entonces yo creo más en modelos como lo tienen en Uruguay, en Argentina, que es una cotización que le llaman monotributo, que es más bien un pago de impuestos donde usted declara, mira, yo tengo un ingreso estimado en tanto, qué sé yo tengo un ingreso haciendo este oficio, yo tengo un ingreso de 30,000 pesos sobre la base de esas escalas, se determinan escalas y se le aporta, se le fija un impuesto que se pagaría a través de la DGI o a través de la TCS. Eso sería romper el esquema que tenemos aquí del SUIR, pero ya sea por la DGI o por el SUIR, que la gente declare, es una autodeclaración. Y ahí nosotros nos vamos a sacar que los abogados, los contadores, los ingenieros, los médicos que puedan estar beneficiándose por el régimen subsidiado, que lo pague el Estado Dominicano con cargo al presupuesto nacional. Entonces realmente es una distorsión que usted, siendo un facultativo, un profesional o un trabajador por cuenta propia, un carpintero que gana 2, 3, 4 veces el salario mínimo, usted tenga que estar en el subsidiado con cargo al presupuesto nacional si usted tiene capacidad contributiva. Entonces eso hay que regularlo. Yo pienso que más bien un régimen especial para profesionales liberales o trabajadores por cuenta propia puede solucionar eso. Hay otro problema que nosotros lo vimos hace más de 10 años, los técnicos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, sabemos que la pensión proyectada, el monto de la pensión proyectada va a ser irrelevante con relación a lo que es el último salario que ganaba el trabajador. Sí. Lo que se llama tasa de reemplazo, que es la proporción que representa el monto de la pensión con relación al último salario del trabajador, se proyecta entre un 23 y un 30%. Imagínese usted que en la edad que usted más necesita, usted se retira y usted empieza a recibir entre un 23 y un 30% de lo que fue su último salario y usted ha trabajado toda la vida. Y lo que es peor, que en el momento que usted se queda sin trabajo o se pensiona, se queda sin un seguro de salud. En la actualidad hay un seguro transitorio con cargo al Seguro Nacional de Salud, a SENASA, un régimen especial para los pensionados, pero ese es un seguro que está más limitado, tiene menos cobertura. Y ustedes saben que ya en la edad de los 65, 70 años es donde más la persona tiene necesidades de cobertura en salud. Sí. Esa es otra distorsión. Entonces hablamos de revisar, aplicar medidas de performance al sistema dominicano de pensiones, que son pequeños ajustes. Yo no sé si elevar la cotización. En nuestro país estamos cotizando por el orden del 8%. Pero una pregunta. La media en los países europeos, perdón, es un 20%. Y en los países de Sudamérica, donde hay sistema de pensiones, la media es un 17%. Nosotros tenemos un 10% de la contribución del salario. Pero mira, recientemente el superintendente de pensiones mencionaba que él quería o estaba proponiendo adelantar el pago de los aportes en vez de 25 a 15 años. Yo me preguntaba, decía, bueno, o sea, es una medida que para el empleado, tú dices, bueno, voy a cobrar más rápido, pero para la estabilidad del sistema, digo, ¿cómo se puede mantener un sistema pagando rápido y tener inversiones, por ejemplo, o a largo plazo, o que la tasa de ocupación no vaya al mismo ritmo de crecimiento? Mira, a veces los políticos dicen lo que la gente quiere decir. La posición de superintendente son posiciones técnicas, ¿verdad? Y una medida como esa, que lo diga el superintendente, el regulador del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, a mí me parece, con todo respeto a mi amigo el superintendente Don Frank, que es una medida populista, porque él sabe que la razón de ser de los fondos de pensiones es pensionar a la gente. Es que la gente tenga, cuando haya perdido su capacidad contributiva, su capacidad a producir, porque ya está muy viejo, porque está enfermo, lo que sea, recibir una pensión. En el momento que usted crea mecanismos anticipados para dar eso, esa medida, me gustaría conocer un poco más, porque cuando viene estoy siendo muy ligero y no tengo más detalles. Esa medida es hermana de aquellos que pedían que le devuelvan de los fondos de pensiones, que le den, qué sé yo, un 30%, un 50%, o que se lo liberen todo por COVID. Porque es que a usted le dan un 30% de lo que usted tiene acumulado, usted con 35, 40 años, usted lo va a gastar y lo va a gastar en cualquier cosa. Y cuando llegue el momento de su pensión, usted va a tener una pensión de por sí extremadamente indigna. Si ya sabemos que una tasa de reemplazo que tenemos proyectada de un 23 a un 30%. Entonces yo digo que más que dar una pensión anticipada, eso pudiera aplicar para aquellas personas que tienen una pensión, como ya la ley lo prevé, para aquellos con 58 años, usted tiene las cotizaciones que le garanticen una pensión mínima que usted lo pueda recibir. Pero ya quitar la anticipada, eso no es viable, porque no va a ser sostenible. Primero, no va a ser sostenible para los demás pensionistas, ni va a ser sostenible para la misma persona que va a tener una pensión irrelevante.
Claro. Sí, sí, Porque sí. va a tener menos tiempo cotizado. Entonces, insisto, con todo respeto, Ujú. y no conozco detalles, porque quizás hay letra pequeña en eso que ha dicho, más que el titular, pero en principio yo lo veo como una medida que puede ser considerada populista y que puede lesionar negativamente a la financiación. Yo creo más bien en la aplicación de medidas de performance que garantice que usted va a recibir una pensión digna al momento. Y el concepto de pensión digna es es la pensión que más se acerque a lo que fue su último salario. Correcto. Me encanta lo que dice Skinger. Yo a eso le llamo lo ideal. Vivir en un mundo ideal, vivir en una sociedad ideal, vivir en comunidad idealmente, envejecer idealmente. Y sabemos que no lo quisiera dejar como si fuese como un sueño del mañana, sino más bien algo que sí como país nosotros estamos trabajando. eh, Nos da satisfacción saber que hay personas como tú que están ejerciendo parte, que son parte de ahora del eje de lo que es importante, de todo aquello que se está moviendo y de lo que se necesita y capacitándose y también llevando a otros de la mano a capacitarse y a seguir, ¿verdad?, un curso correcto. Con respecto a el tema de por qué, quiero volver a por qué no se hacen las concesiones. ¿Y por qué tú crees que la gente, o sea, sabemos no, yo entiendo, que creo que es la mayoría, que el tema del pago de impuestos o aquel persona que tiene un trabajo informal o técnico no accederá a decir, eh, autoacceder a decir, hola, ¿qué tal? Yo soy Carol Mella y yo gano 50,000 pesos mensuales, no sé, vendiendo de tilo en la esquina de... ¿Cómo no? Para mí la respuesta es sencilla y no hay que dar mucha vuelta. Yo lo veo que 25 años después, yo lo veo como una falta de liderazgo, Mm, una falta de capacidad en el liderazgo de la seguridad social, en el seno del Consejo de la Seguridad Social para generar consenso. pero ¿cómo podemos pasar esa información a que aquellos que pueden ser contribuyentes y a que eso se puede llevar? ¿Cómo tú dirías que, yo diría que, cómo pudieras comunicarnos o con qué, no sé, reglas en función se pudieran implementar para que al plazo, ¿no? De poner eso en orden ahora, ponerlo en regla, ponerlo en proyecto Emitir los de reglamentos aquí a para 10 la años. operación y financiación, ni siquiera 10 años. Es un tema de generación de consenso, porque las técnicas actuariales de la seguridad social están ahí y son las que ha estudiado todo el que ha trabajado, que ha estudiado maestría, especialización en temas de seguridad social, y a los reguladores que después que están en las posiciones que se educan, ya tienen las herramientas para eso y son estudios técnicos y actuariales para financiar que te garantizan cuál es el punto de equilibrio para sostener ese seguro. Y cualquier negociación bajo un criterio objetivo, siendo sensible, trabajando con empatía, no fijarse en posiciones, sino en intereses. ¿Qué es lo que a ti Claro. te interesa? Estar protegido ante la pérdida de empleo. Eso es lo que a ti te interesa. A mí me interesa eso mismo que a ti te interesa, pero no ser afectado negativamente, limitar mi capacidad productiva y que haga inviable la operación de mi negocio, de mi emprendimiento o lo que sea. Siento que se nos está yendo el tiempo. Sí, no, Hemos hablado yo de no. unos derechos que tienen los dominicanos, Ok, que es la portabilidad de derechos en seguridad social para los sistemas de pensiones. Los dominicanos deben saber que nuestro país es signatario del Acuerdo Iberoamericano de Seguridad Social o CEMIS, Acuerdo Iberoamericano de Seguridad Social, que básicamente es un acuerdo mediante el cual una veintena de países, incluyendo nosotros, los estados partes, se comprometen a reconocer el tiempo trabajado en su país. Digamos que nosotros nos fuimos a España, en España tengo 5 o 6 años y aquí trabajé 25 años. Yo tengo el derecho, viviendo en España, a acogerme al régimen de pensión que mejor me corresponda, ya sea el español o el dominicano o en cualquier otro país de los estados partes. Y eso se gestiona, hay una oficina de enlace en cada país. En nuestro país la está gestionando el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ahí hay una oficina que es la que emite las certificaciones y la tramita hacia otros países, o igual que cuando es alguien que se quiere pensionar aquí, tramita las pensiones de allá. El asunto es que el Excelente. trabajador es lo que se llama, así como hay movilidad laboral, asimismo hay portabilidad de derechos en materia previsional a través del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Ya teníamos uno bilateral con España, pero hay uno CEMIS que es mucho más amplio porque abarca la mayoría de la comunidad iberoamericana. Hablamos México, Colombia, Argentina y así sucesivamente. buenísimo, Kinger. Mira, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero hacemos un compromiso de tenerte aquí
una segunda ocasión, Con mucho gusto. porque este tema es súper extenso y yo sé que es un tema que le interesa a toda nuestra audiencia, o sea, ya a todos los que son tanto empleadores como trabajadores. Muchísimas gracias por estar aquí. Dinos tus redes sociales donde la gente te puede localizar y también háblanos rápidamente de la seguridad social, el medio donde la gente puede informarse. Como no, pueden escribirnos a info@laseguridadSocial.do. Pueden seguirnos en nuestra cuenta personal, kinger@hotmail, o en la cuenta institucional de nuestro medio, laseguridadSocial.do, que es el único medio en nuestro país dedicado exclusivamente para informaciones y noticias de la seguridad social. LaseguridadSocial.do. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí con mucho gusto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado y visto en este episodio. Bueno, Kinger, nada, ya sabes, un compromiso para una segunda vez y bienvenido. Muchas gracias por tenerte aquí.